El día de hoy vamos a hablar sobre qué puedes hacer si tus peces se enferman, si tienes un pez enfermo, que ¿cómo notas que está enfermo? Bueno, pues de alguna manera vas a ver que tu pez está decaído de ánimo, nada raro, está con puntos blancos, puede sufrir de hidropesia, no lo sé, alguna manera notas que está diferente y o está nada más en una parte de un acuario y no se mueve, solamente está ahí, se le bajó mucho el color. Vas a notarlo. En este caso yo tengo de ejemplo a este pez beta, es el primero que les enseñé, el cual podemos ver que tiene ahí las agallas un poco deshilachadas, como si estuviesen inflamadas. De hecho podemos notar abajo de sus agallas un pedazo de agalla, es un mismo pedazo de agalla o piel. Eh, pues ahora sí que este pez, lo que hacemos cada, si tú ya notaste a tu pez que está enfermo, lo vamos a precisar de separar en un acuario, no sé, puede ser cualquier tamaño, igual y que no sea tan pequeño, tampoco queremos tenerlo en un vaso y que se muera porque no hay nada de oxígeno, pero sí es preciso, no sé, puedes hacerlo en un como esto, algo en donde puedes separarlo. Y ya que lo tienes separado, bueno, pues entonces vamos a proceder a... Obviamente que el agua tiene que ser parte del acuario donde estaba. Y ya está. Ahora vamos a precisar de un poquito de sal. Yo lo que utilizo es sal. Miren, esta sal la puedes pedir en un acuario, sal marina. Y bueno, esto es para prevenir hincha, algodoncillo, bacterias, llagas, entre otras. Lo vas a pedir y más o menos una referencia es agregar una cucharada sopera por cada 20 litros de agua. Eso es una referencia, pero por ejemplo, para una pecerita chiquita se precisa de utilizar 7 granos de grandes para agregarlos. Obviamente que esos granos se van a diluir, van a tomar un tiempo. Entonces vamos a echar 7 granitos y bueno, esperamos a que se diluya y ahora sí ya los echamos en agua, obviamente, diluidos en agua. Y ya después de que hiciste eso, al segundo día vas a hacer un cambio de agua de un 50%, es decir, quitas 50% del agua, lo vuelves a introducir con agua desclorificada y agregas 2 granitos de sal, dependiendo del tamaño de la pecera. Si es de 40 litros, pues agregas media cucharada y así. Eso lo vas a hacer durante 3 días, cambios del 50%. Ya que haces ese cambio de 50%, bueno, pues entonces llega la hora de que ahora te esperes cada semana, los cambios de agua cada semana. Aunado, si tú puedes conseguir unas hojas de almendrón, si tienes a tu disposición las hojas de almendrón, puedes agregar un poquito, tampoco no llenes de hojas, pues un poco, son unos cachos. Y ya está, eso regulará el pH. También la sal se precisa de agregar a tu pez enfermo. Bueno, eso lo vas a hacer hasta que notes que ya mejoró y ahora sí lo puedes introducir de nuevo a tu acuario. Pero por ahora, por ejemplo, este pez beta, hasta que no veamos una mejoría en sus agallas, no podemos dejar de agregar estas hojas de almendro. Ahora sí que agregar sal. No podemos dejar de hacer eso ya que hará que las bacterias proliferen de nuevo y ahora sí que enfermen al pez de nuevo y ahora sí pueda incluso matarlo. Por ahora este pez sigue vivo aún y esperemos que pueda sobrevivir, pero podemos ver allí que esas agallas pues no son, ya están en muy mal estado. Y bueno, pues eso es lo que le quería compartir. Ahorita ya se metió en su hojita. Eso es lo que les quería compartir. Gracias por ver el video y por estar suscrito. Pues pronto estamos por estrenar un video. Gracias.